Mi nombre es Joyce Aide Sánchez Mascorro, soy inspectora de la zona estatal del nivel de primarias número 85, ubicada en el centro de Linares. Pues el jardín etnobiológico, desde que entras, pues respiras felicidad. El salir de lo normal, de lo habitual, de tu casa, de tu hogar, y llegar a donde está la naturaleza, es algo que te arranca de lo cotidiano para poder darte cuenta que puedes dar un respiro y observar lo realmente importante. Lo realmente importante es la naturaleza con todo lo que conlleva. Es decir, nosotros somos importantes, pero los seres vivos también. No somos los únicos. Llegamos aquí y nos damos cuenta que no somos los únicos que habitamos este planeta. Entonces encontramos expertos que nos empiezan a disipar dudas. Yo tengo una experiencia muy linda con el jardín. Cuando yo era niña, mis papás, que son maestros, actualmente están jubilados, me trajeron aquí a vivir esta experiencia. Como niña era mágico. Tú llegabas, empezabas a caminar, te empezaban a explicar y yo les decía, ¿por qué no tenemos esto en las escuelas? Como niño. Ahora, de adulto y con la comunidad, traer a los niños a vivir la experiencia es sumamente importante. Es importante para la comunidad, para mi familia, cuando yo lo viví, que realmente siempre lo recordamos como una visita importante, que era una salida, estamos hablando de los 89, casi 90, que surgió esta visita. Y mi papá se llama Jorge Silverio, mi mamá María Concepción, ellos se atrevieron a sacar a los niños de lo tradicional que son las aulas. Entonces el jardín nos lleva a que el conocimiento no se lleva solamente en las escuelas, solamente en los libros, sino se vive. Con el jardín nosotros vivimos y aprendemos de esa experiencia. El jardín lleva el nombre de un botánico muy reconocido a nivel nacional, Efraín Hernández Xolocotzi. Desde 1986 decidieron darle el nombre a este jardín en honor a él. El jardín etnobiológico permite recordar el verdadero significado de la vida. Recordar que nosotros no estamos solos. Y yo sé que me pidieron una oración, pero es que es muy difícil expresar en pocas palabras todos los sentimientos que evoca cuando nosotros visitamos el jardín. Entonces es esta empatía que necesitamos tener con la naturaleza y por supuesto que tenemos que recordar, y nos hace recordar el jardín, que está en nosotros esa responsabilidad y no la debemos olvidar. Les voy a contar una que tocó corazones y tocó el alma de los niños. Se permitieron crear magia en los niños. Vino un Santa Claus aquí al jardín y los niños se convirtieron en los seres más emocionados del planeta, porque a la vez que estaban aprendiendo se dieron cuenta que había gente muy bondadosa que había dedicado su tiempo a preparar una sorpresa para ellos. Entonces fue muy bonito que no solo en las escuelas se festejan nuestros niños, sino que la magia ocurre también en lugares como las universidades. Entonces fue fenomenal, grandiosa, la platicamos mucho y creo que los niños fueron los más emocionados. Aprendizaje, emoción, magia, todo en un solo momento. Hay una planta medicinal del que todos estamos enamorados y creímos que era nuestra, que era de aquí porque la vemos en todas las casas. No solo en el exterior, sino en el interior, que es el aloe vera. La sábila, como le llamamos normalmente, que ahora la usamos hasta en shampoos y la gente hace sus mezclas porque tiene un efecto cicatrizante y lo recomiendan, insisto mucho, nuestros abuelos. Pero pues no es de nosotros, nos venimos a dar cuenta aquí al jardín que viene desde África y nosotros creímos que era nuestra. Entonces el jardín la introduce porque obviamente la gente o la comunidad queríamos saber más de esa planta que tanto cuidamos y tanto queremos. A veces no se cuida tanto, pero sí se quiere mucho. Es una planta que debido a sus usos la gente la recomienda, la regala y por supuesto que la cuida. De acuerdo a palabras de Gabriela Mistral, hay que enseñar siempre, siempre como enseñamos en la escuela, en la sala, en la escuela. Y la visita aquí
refiere mi papel porque fomentando en los niños las visitas nos damos cuenta que ellos se encuentran en expertos, como la gente que nos atiende o los encargados que nos atienden en la facultad, se dan cuenta que de todos podemos aprender. Rompemos el miedo que tienen a veces los niños de preguntarle a los adultos sobre sus dudas. Entonces, el papel de nosotros es romper las barreras que dicen que los niños solo deben de preguntarle a los adultos cuando realmente tienen una duda. Hay que preguntar siempre y hay que atrevernos a descubrir el conocimiento, porque a veces solo ahorita con la tecnología los niños ven muchos reels y ven muchas cuestiones que no les permiten aprender de manera adecuada. Entonces, estas visitas aquí, la función de nosotros es traer a los niños, fomentar que ellos encuentren el verdadero conocimiento con bases informadas y con gente experta. El dedicado a las plantas medicinales. Evoca mucho el hecho de que primero se nos curó con plantas medicinales. Me gusta mucho regresar a lo natural. La preservación de nuestras plantas a través del cuidado es sumamente importante. Entonces, esa área me gusta mucho porque es algo con lo que yo comulgo siempre. Utilizar menos medicamentos farmacéuticos y más utilizar nuestras plantas. Y para eso pues tenemos que preservarlas y para preservarlas tenemos que conocerlas. A través del conocimiento vamos tomando el gusto y sobre todo el cariño. Si nosotros podemos quererlas, vamos a poder cuidarlas y nosotros nos daremos cuenta que es una relación directa. Estaremos más sanos, nos cuidaremos mejor. Entonces, escuchando la explicación, nos damos cuenta que eso es real. Lo que los abuelos nos dicen está comprobado con la ciencia. El jardín es el momento donde el niño se enfrenta a la realidad. El niño y el adulto, porque el maestro también se da cuenta si todo lo que practicó y todo lo que dijo, realmente el alumno lo aprendió. Pero no solo donde sacó un 10, sino el poder retar a alguien, el poder preguntarle a alguien. Y es muy importante que son tratados con respeto. En el jardín son escuchados. Después de la pandemia nos dimos cuenta que necesitamos ser escuchados todos, que nuestra voz haga eco no solo para el que está enfrente, sino para mí mismo. Y me doy cuenta que tengo dudas, que estoy vivo, que puedo aprender. Entonces nos confronta con esa realidad. Sobre todo el trato amable. A veces los niños tienen miedo de preguntarle al adulto y los maestros también a un experto, pero en esta ocasión nos tratan con muchísimo cariño, pero sobre todo con respeto. Nos traen la información. Si no la tienen en el momento, nos ocurrió una anécdota con un niño, fueron y preguntaron el dato exacto y ustedes están muy bien actualizados, es lo que me gusta mucho. Las estadísticas son actuales y los niños se llevan la información que necesitan. En el jardín se detiene el tiempo. Es el momento en que las cosas se hacen en el momento preciso. Todas las visitas son a la hora específica y no se apresura a los niños a terminarla. Si no se les da la explicación, está tan bien programada que los niños se emocionan desde que llegan hasta que se van. Entonces, lo más importante para mí es que ellos tienen su espacio delimitado. Entonces, regresan a casa y la comunidad aprende de los niños. Nuestros niños son ese vínculo para llegar a culturizar a las familias, porque nos olvidamos con esta rapidez con la que vivimos, porque le dedicamos más tiempo a otras cosas que no son importantes, llega el niño y nos recuerda que hay que darle el tiempo preciso a lo realmente importante para que éste crezca como una planta o se desarrolle como la fauna. Entonces ese es el tiempo, eso me enseña el jardín, a eso me evoca, a darle el tiempo preciso a todas las cosas, sobre todo a los seres vivos. Nosotros en Secretaría de Educación nos solicitan mucho que los niños sean investigadores, pero no podemos formar niños investigadores solo con la palabra. Investiga, investiga, investiga. Los niños vinieron a la visita del jardín y llegaron a la escuela tan emocionados que empezaron a observar los árboles, las plantas, y ellos hicieron un proyecto de enlistar los elementos de la naturaleza que tenía la escuela. Y no se quedaron en eso, empezaron a buscar el nombre científico porque aquí se los estaban diciendo. Y ellos querían conocer a través de la investigación qué tenían ellos de todo lo que les habían platicado. Y no solo con eso, empezaron después a decir, bueno, y se usa para la farmacéutica. Empezaron con una serie de actividades que el maestro estaba maravillado, porque siempre decimos, encárgale investigar.
dile que investigue. El niño no necesita vivirlo para poder crearlo. Entonces llegaron y fue maravilloso cómo ellos desataron una actividad tras otra y no se conformaban con cerrarlo, sino avanzaban, avanzaban, avanzaban y nos dábamos cuenta que después había una relación directa con lo que ellos tenían. Llegó también un águila y empezaron a decir, es que según ellos era un águila. Después empezaron a investigar y dijeron, no puede ser un águila porque estamos en la escuela. Pero todo era confrontando lo que habían aprendido y luego investigando, viviéndolo en su realidad. Fue impresionante ver cómo ellos generan, pero no con la palabra, sino con la vivencia del jardín.